jóvenes, disculpen la tardanza. Y les avisé a su delegado que iba a tener una demora. Hoy vamos a hablar de tubo digestivo. Es la última clase antes de nuestro examen parcial, que es el próximo día martes a esta hora. Sí, 8:30 va a ser, 8:30. Bueno, en la histología de los sistemas vamos a darnos cuenta de que muchos de ellos trabajan para una función independiente, porque no tienen mucha relación con el resto de sistemas, con el resto de funciones. Y otros, en cambio, sí, necesariamente están vinculados a otros sistemas, y otros están totalmente vinculados. En el caso del tubo digestivo, su función es específica, ¿no? Y está diseñado para una sola función específica, que es el desarrollo de la digestión. ¿Qué es digestión? ¿Qué entendemos por digestión? ¿Qué es digerir algo? ¿Es cuando qué? Descomponer. Eso es descomposición. Proceso de absorción. Ya. Proceso de síntesis. No. Claro, esta combinación de lo que tú dices con lo que han dicho ustedes, o sea, es hacer que los alimentos, que son tal cual, uno los ve en un alimento, se conviertan en una partícula que sea capaz de absorberse y de incorporarse en el metabolismo del ser humano, de las células del ser humano. Un pedazo de churrasco o un huevo duro, así tal cual lo vemos como alimento, no puede incorporarse como huevo duro al metabolismo de la célula, ¿no? Tiene que partirse ese huevo duro y sacarse de él la albúmina, que es la proteína, y ni siquiera la proteína, sino tiene que partirse la cadena de aminoácidos y aminoácidos para poder ser absorbidos e integrados al metabolismo de las células. Eso no se puede hacer mecánicamente solamente, tiene que ser una serie de procesos que lo realiza el sistema digestivo, y ese proceso se llama digestión. Reducción de alimentos a moléculas pequeñas capaces de incorporarse al metabolismo celular. El aparato digestivo para nuestra clase va a estar organizado de la siguiente forma: cavidad bucal, el tubo digestivo y las glándulas anexas. La cavidad bucal, vamos a revisar hoy día los labios, los carrillos, cachetes, el paladar, las encías y la lengua. De los dientes, diremos una cosita muy superficial, ustedes van a revisar dientes. Del tubo digestivo vamos a ver los elementos del glande del esófago hasta el ano, ¿no? Y la próxima clase veremos glándulas anexas, donde veremos las glándulas salivales, el páncreas y el hígado, ¿no? Muy bien, entonces comencemos con la parte inicial, la cavidad bucal. ¿Qué función tiene la cavidad bucal? ¿O qué funciones tiene la cavidad bucal? ¿Perdón? ¿Para? Ya, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuáles son las acciones que van a llevar a eso? Primero, que es el inicio, la puerta de entrada del tubo digestivo, ¿no? Y es donde se recepcionan los alimentos. Entonces, la primera función es recepcionar los alimentos. ¿Qué más pasa en la boca con los alimentos? Ya, la masticación es una actividad mecánica que hace que los alimentos se particulen, ¿no? Se disminuyan de tamaño, o sea, porciones menores. Trituración de los alimentos. Nada más. Gracias a las células. Perfecto. Se humedecen los alimentos, ¿no? A ver, coman cancha sin saliva. No puede, coman pan sin saliva, una tostada sin saliva. Les ha pasado en la ocasión que se come una tostada, es horrible, no se puede. La humidificación de los alimentos, y además en esa saliva hay enzimas, se inicia la partición molecular, ¿no? La parte de la digestión se inicia en la cavidad bucal con estas enzimas, ¿no? Milasa, lipasa, básicamente, que vamos a ver la próxima vez. ¿Qué más se da en la boca? ¿Ah? ¿Nada más? Solo se recepciona, se tritura y se humedece y se pierde de ahí. Muy inicia la boca para cuatro cositas. Se perciben los sabores. Uno cuenta que en la boca uno se da cuenta que las cosas son dulces, ácidas, amargas o saladas. Entonces, los receptores sensoriales del gusto están en la boca, en la orofaringe. ¿Qué más? Pues la boca participa en la fonación,
¿no? Contribuye a la articulación de la palabra. Sin cavidad bucal no puede hablar, ¿no? Muy bien, entonces básicamente esas son las funciones que tiene la cavidad bucal. ¿Cómo está estructurado? La entrada está constituida por los labios. Los labios tienen una superficie externa, que es esta que rodea a los labios por fuera, que está cubierta de pilosidad, ¿no? Folículos pilosos, glándulas ovíparas y marcadas. En los hombres también crece el bigote, ¿no? Las mujeres se afeitan para que no se les note. Piel fina. Luego tenemos un borde libre. El borde libre es esa región de la boca que las mujeres resaltan con lápiz labial. Es una piel muy delgada, que tiene un color rojizo, un poco más intenso que el de la piel exterior, porque, primero, que la capa de la epidermis es muy delgadita, y segundo, que las papilas epidérmicas son muy altas y son muy vascularizadas. Eso hace que transluzca el color rojo de la sangre en ese borde libre de los labios, ¿no? Son dos características importantes. Es más, cuando uno se hace un cortecito, un clavadito que sale al toque, es una gotota de sangre porque tiene mucha vascularización en esa zona, ¿no? Y luego tenemos una superficie interna, que pueden ver ahí cuando traccionan el labio hacia abajo, ¿no? Que está formado por una estructura histológica que se conoce como mucosa bucal, ¿no? Está formada por la mucosa bucal, donde hay muchas glandulitas salivales secundarias que hacen que esa zona esté siempre húmeda. Ahorita diremos cómo está formada la mucosa bucal, ¿no? ¿Y qué contenido tienen los labios? Pues hay un macizo muscular, ¿no? Un macizo muscular que lo constituye un músculo que se llama orbicular de los labios, que es un músculo que permite que nosotros podamos abrir, cerrar la boca, abrir la mitad de la boca, lo que quieran ustedes hacer con la boca, ¿no? O sea, alucinen todo eso que hacen con la boca, lo hacen gracias a la presencia de ese músculo. ¿Qué es la mucosa bucal? La mucosa bucal es lo que ustedes pueden inflar cuando hacen eso. Todo eso que se infla está forrado internamente por mucosa bucal. Está formada por un epitelio plano estratificado con tendencia a la queratinización. O sea, normalmente ese epitelio no tiene queratina. Si uno ve la mucosa bucal de una biopsia de un bebito, va a verla preciosa, sin queratina. Pero con el paso del tiempo, esa mucosa tiende a queratinizarse. Por ejemplo, cuando tenemos acciones mecánicas en la mucosa, el cambio de una prótesis dental, por ejemplo, o el consumo de humo de tabaco en la cavidad bucal, ya sea de cigarrillo o de una pipa, o cuando tenemos la costumbre, no sé, tan sana o insana de meter las cosas a la boca, ¿no? Esas agresiones mecánicas o químicas hacen que el epitelio se endurece y se queratinice. Cuando uno hace una biopsia de un anciano, encuentra la mucosa en una metaplasia, un cambio a queratinizado, ¿no? Por debajo de esa mucosa hay lámina propia, tejido conjuntivo laxo, con glándulas salivales menores, ¿no? Que mantienen húmeda siempre esa región. Entonces, eso es nuestros labios. Acá está el borde externo, el borde libre, el borde de mucosa y el músculo. Por el techo, la cavidad bucal está delimitado por una estructura dura que se conoce como paladar duro y delineado hacia adelante por las encías. Las encías se repiten abajo también. El paladar duro y las encías se conoce con el nombre de mucosa masticatoria. Se llama mucosa masticatoria porque cuando uno mastica los alimentos, estos impactan ya sea sobre el paladar duro o sobre las encías. El epitelio aquí sí es queratinizado. O sea, aquí sí es un epitelio queratinizado porque es una zona que está muy agredida constantemente porque nos metemos a la boca. Abajo, su lámina propia, aquí sí es el tejido conjuntivo más denso. Hay tejido adiposo y glándulas mucosas. Entonces, ese es el paladar y las encías. La parte posterior del paladar duro se continúa con esa estructura que saca atrás, que se llama paladar blando. Este otra vez pierde la queratina. Hay tejido conjuntivo por debajo, glándulas que lo mantienen húmedo. Aquí hay hay músculos de la cavidad bucal
occipital, que son músculos esqueléticos estriados, y se continúa en la parte superior con una mucosa respiratoria que veremos en las clases siguientes, ¿no? Entonces, eso es el paladar blando. ¿Qué contenido hay en la boca? Está la lengua. La lengua es un órgano que está dentro de la cavidad bucal, es un órgano muscular netamente. Esa lengua tiene una cara superior, una cara inferior y una masa central. En la cara superior yo voy a encontrar el epitelio de la lengua revestida, que reviste la lengua, que es un epitelio estratificado plano, queratinizado, que también entra en contacto con los alimentos, forma parte de los bordes de la masticación. En los 2 tercios anteriores de la lengua voy a encontrar unas proyecciones o producciones del epitelio que se conocen como papilas linguales. Y en el tercio posterior voy a encontrar unas estructuras linfoides, que es una amígdala que se conoce como amígdala lingual. La cara inferior de la lengua es mucosa. La mucosa bucal, tal cual hemos descrito hace un rato, acá no hay papilas, ¿no? Y el macizo es músculo estriado esquelético. Ustedes dominan la movilidad de la lengua. Tejido conjuntivo, glándulas salivales menores, muchos vasos sanguíneos, muchos nervios y algunos ganglios también tienen ganglios nerviosos. Las papilas linguales digo que están en los 2 tercios anteriores y son de varios tipos, ¿no? La verdad es que los 2 tercios anteriores, acá está, esa es la lengua en su cara superior. Estos son los 2 tercios anteriores, este es el tercio posterior. Entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior hay una estructura en forma de D formada por unas papilas grandotas que se llaman papilas circunvaladas. Y esta es la B lingual. Hay entre 12 y 16 papilas circunvaladas formando la B lingual. Por delante hay otro grupo de papilas, que son las papilas filiformes, las papilas fungiformes, hasta llegar a esa B de las circunvaladas, también llamadas caliciformes. En algunos libros van a encontrar la presencia de papilas foliáceas. La verdad es que el adulto sano no tiene papilas foliáceas. Las papilas foliáceas son los repliegues laterales de mucosa que aparecen en unas especies de rumiantes y también en los bebés, los fetos y el bebé recién nacido a veces. Son como hojas de libro a los costados de la lengua. Pero un adulto normal, si usted saca la lengua y se revisa, no tiene papilas foliáceas, ¿no? En el tercio posterior, aquí, lo que está por debajo del epitelio es un acúmulo de tejido linfoide, formando nódulos linfoides y tejido linfoide intersticial, laxo, difuso, como corresponda, que es lo que se conoce como amígdala lingual, ¿no? Entonces ya sabemos que la amígdala lingual son una agrupación de tejido linfoide. ¿Y por qué tenemos tejido linfoide en la cavidad bucal? Vamos a encontrarlo en la lengua y en las amígdalas palatinas, porque nos metemos muchas cosas en la boca y esas cosas están potencialmente contaminadas y necesitamos tener ahí un ejército de linfocitos capaces de defendernos si alguna de esas cosas que nos metemos a la boca nos hace daño o potencialmente nos hace daño. Muy bien. Aquí tenemos una imagen donde se ven las papilas. Estas que están aquí son las filiformes. Esta que tiene forma de juguito es la fungiforme. Y esta grandota es la circunvalada. Aquí se ve en esta imagen también la B lingual. Acá está la B lingual. Los 2 tercios anteriores con las papilas filiformes y fungiformes. Y acá atrás tenemos la amígdala lingual, un tejido linfoide que se ve como un empedrado en esa región posterior. En el corte histológico, esta es la mucosa de la lengua. Papilas, estas son filiformes. Filiformes. Esta es una fungiforme que tiene forma de honguito, ¿no? Y otras filiformes. Casi toda la lengua está poblada en su cara superior de estas papilas de 2 tipos. En este borde cara superior de la lengua encontramos además unas estructuras histológicas que son vinculadas al sistema nervioso, son receptores sensoriales. Cuando hablamos de sensorio, hablamos de sentidos, ¿no? Sensorialidad son los sentidos, la visión, el oído, el gusto, el tacto, es sensorial. Es un tipo especial de sensibilidad. Sensibilidad es todo lo que entra, ¿no? Todo lo que es aferente de sensibilidad. En este caso, la sensibilidad sensorial está vinculada a los sentidos.
¿Cómo están constituidos esos corpúsculos gustativos? De hecho, están en la mucosa bucal, pero prácticamente en la lengua, en la cara superior y algo en la región posterior del orofaringe. Es un tipo especial de quimiorreceptores, es decir, que se activan gracias a la presencia de sustancias químicas que vienen diluidas en la saliva y que son traídas en el alimento, ¿no? Son unas estructuras ovaladas, más pálidas que el epitelio de la lengua, ¿no? Y ocupan todo el ancho del epitelio de la lengua. Tienen un punto de ingreso en su zona apical que se conoce como poro gustativo. En este corpúsculo gustativo yo voy a encontrar 4 tipos diferentes de células. Las células tipo 1 y las tipo 2 son células que organizan o acomodan a las otras. Las células tipo 3 son las células que se conocen también como células sensoriales. Esas son las que perciben el sabor, las sensoriales. Y unas pequeñitas basales que son las que dan origen a la 1, 2 y 3, ¿no? Como las células madre del corpúsculo gustativo. Estas células sensoriales, esos son los receptores, se renuevan de manera permanente, ¿no? Así como hay una renovación del epitelio de la lengua, donde cepillamos la lengua en la mañana y sale un montón de células, ¿no? También se renuevan las células de los corpúsculos gustativos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, papilas, ¿no? Las papilas en la lengua son las papilas. Este es el epitelio, estratificado plano con un poquito de queratina, que no se ve bien acá. Y en lo ancho del epitelio está esa estructura ovalada. Acá hay otra, acá hay otra. Esos son los corpúsculos gustativos. Y miren que en este de acá se ve este huequito, ahí, es el poro gustativo. A mayor aumento, acá yo tengo mi corpúsculo gustativo, mi poro gustativo, y acá están los 4 tipos de células que hemos hablado: las tipo 1, las tipo 2, las sensoriales y las basales, ¿no? Los 4 tipos de células del corpúsculo gustativo. Otra imagen, acá se ve el epitelio con su capa de queratina de la lengua, epitelio estratificado plano queratinizado, y en lo ancho de todo el epitelio el corpúsculo gustativo. Listo. Otro contenido que hay en la cavidad bucal es el diente. El diente histológicamente es complejo. Es una estructura sólida que tiene 5 partes que se van a revisar. Una parte del diente se llama esmalte, es esta de aquí, que podemos observar nosotros hacia afuera. Las coronas de los dientes son esmalte, revestidas de esmalte. Ese esmalte protege otra capa, también sólida, que se llama dentina, la capa dentina. Y ambas protegen una zona central que se llama pulpa dentaria, ¿no? Pulpa. Por fuera tenemos los ligamentos periodontales, que son estructuras de tejido conjuntivo, como unos amortiguadores del diente. El diente se mueve, por eso ustedes pueden meter hilo dental, traccionar, jalar, pueden morder tan fuerte que es algo casualmente un hueso, por ejemplo, y los dientes no se parten porque tienen cierto amortiguador de ligamento periodontal. Por fuera tenemos el cemento, ¿no? Esta línea de acá es el cemento. Entonces tenemos, el cemento es como la dentina hacia arriba, hacia abajo es el cemento. Entonces 5 partes, ¿no? Esmalte, dentina, cemento, pulpa y ligamento periodontal, ¿no? Para que busquen ustedes la histología de esas zonas. Y 2 células importantes, ¿no? El odontoblasto y el ameloblasto, que son células que sintetizan, uno de ellos dentina y la otra esmalte. Van a darse cuenta que hay una similitud con el tejido óseo, pero la naturaleza química de estas estructuras es un poco diferente y bueno, requieren de toda una profesión para su manejo, tratamiento, curación, prevención, ¿no? Que es la estomatología o odontología, ¿no? Listo. Entonces hemos hablado de la primera parte, que era la cavidad bucal. Ahora vamos a la segunda parte, que es el tubo digestivo. Obviamente, como el nombre lo indica, el tubo digestivo es la estructura histológica del sistema digestivo que está organizada de manera tubular. Por lo tanto, se estudia en capas, ¿no? En capas. ¿Qué capas vamos a ver hoy día? Bueno, ¿qué estructuras del tubo vamos a ver hoy día? Vamos a ver el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el conducto anal. ¿Cuánto demora la digestión? ¿Saben? Ahora, contemos un poco del chisme fisiológico. 3 horas. ¿Ya? ¿Quién da más o quién da menos? 5 horas. Vamos con 5. ¿Quién da más? 7 horas. 7, vamos con 7. ¿Alguien tiene una idea mayor o aterrizan?
A ver, la verdad es que es un poco difícil poder determinar la duración de la digestión, porque va a depender de varias cosas. De hecho, primero, de la edad de los pacientes. Segundo, del género de los pacientes. Tercero, de qué hemos comido. Ya sea, por ejemplo, del estado físico del alimento. La digestión de los líquidos es mucho más rápida, por ejemplo, que la digestión de los sólidos, ¿no? Y luego, la naturaleza química de lo que estamos comiendo. La digestión de las grasas, por ejemplo, es lenta. La digestión de las proteínas es lenta. En cambio, la digestión de los carbohidratos es muy rápida. Sobre todo son carbohidratos naturales como los de la fruta, por ejemplo, es muy rápido. Pero hay tiempos más o menos estimados, ¿no? O sea, en el estómago el alimento está más o menos entre 2 y 3 horas, si es un alimento rico en carbohidratos. Si es un alimento rico en proteínas, probablemente el alimento en el estómago esté 5 horas, ¿no? 4 o 5 horas, en el estómago solamente. Luego el alimento pasa al intestino delgado, 7 metros de intestino delgado, y ahí el alimento puede estar tiempo variado, puede estar 4 o 5 horas, o puede estar 30 horas. Y luego pasa al intestino grueso, que son más o menos 3 metros de intestino grueso, y el alimento ahí sí se toma más tiempo, porque ahí se forman las heces, se absorbe el agua, el movimiento peristáltico del intestino grueso es lento, puede estar un día, 2 días. Hay procesos digestivos que pueden durar horas, 8 horas, ¿no? Si nos hemos tomado, por ejemplo, un helado de frutas, ¿no? Pero si nos hemos comido una parrillada de cordero, ¿no? Probablemente nos demoremos 3 días en digerir esa carne, ¿no? Hasta que se convierte en heces. Por lo tanto, el proceso es muy variado. Cuando lean eso, los libros de fisiología se van a dar cuenta con mayor detalle. Entonces, si me dicen cuánto dura la digestión, pues aguanta, ¿qué has comido? Y sacan cuenta con base a eso. Bueno, como es una estructura tubular, el tubo digestivo se estudia por capas y vamos a encontrar nosotros 4 capas en el tubo digestivo. Una capa interna, llamada mucosa, por debajo de ella una que se llama submucosa, una que se llama muscular y finalmente vamos a encontrar unas regiones de adventicia y unas regiones de serosa. En términos generales, en la mucosa vamos a encontrar el epitelio, lo que reviste la capa, su tejido conjuntivo, algunas glandulitas, en algunos casos que van a mantener húmeda la superficie de esa mucosa, y vamos a encontrar en algunos casos un musculito muy fino de la mucosa, que se llama muscularis mucosae o muscular de la mucosa. O sea, la mucosa tiene su propio musculito. Ahorita veremos para qué sirve ese musculito. En la submucosa es francamente tejido conectivo y glándulas, sobre todo en las zonas que tienen que ser más humedecidas. Por ejemplo, el esófago en su tercio distal tiene muchas glándulas. Y el duodeno, que es el primer segmento del tubo digestivo del intestino delgado, también tiene muchas glándulas. En la submucosa encontramos tejido nervioso organizado formando un plexo nervioso que se llama plexo nervioso submucoso o plexo de Meissner. Vasos sanguíneos y nódulos linfáticos. Luego tenemos una capa tercera que es el músculo liso, que en casi todo el tubo digestivo tiene 2 capas. Una capa interna que se organiza de manera circular y una capa externa que se organiza de manera longitudinal. Por eso es sensible, circular interna y longitudinal externa. Ahora, eso es relativo, porque realmente no es circular, es helicoidal. Pero es un helicoidal de giro corto, o sea, casi. Por eso cuando uno se corta se ve circular. Y la externa tampoco es longitudinal, sino es helicoidal de giro largo. ¿Sí? Por eso cuando se corta parece que fuera longitudinal, las dos son helicoidales realmente. Y un segundo plexo nervioso que se llama plexo nervioso de Auerbach. Finalmente, hacia afuera encontramos tejido conjuntivo laxo. Cuando ese tejido conjuntivo laxo está revestido de epitelio simple plano o mesotelio, se llamará serosa. Si no está revestido de serosa y está integrado a las estructuras circundantes, se llamará adventicia. Y aquí encontramos mucho tejido adiposo. ¿Han escuchado hablar de esa? ¿Tiene grasa abdominal o grasa visceral? Entonces, tiene grasa visceral. ¿Quién es el que tiene grasa visceral? Es aquel que, como yo, es delgado, pero tiene 4. ¿No? Si yo me tomo la grasa que tengo en la piel, mi grasa de piel es escasa. ¿Dónde está mi gordura entonces? Está pegada a mis vísceras. ¿No? Entonces, acá, pegada a la serosa. Entonces, han sacado las tripas de un animal para hacer para chuchuli, y he visto muchas bolas de grasa amarillo pegadas afuera, esa es la
visceral, este tejido adiposo que observamos y que es difícil de remover, ¿no? O sea, ahí sí hay que hacer dieta extrema para vivir mucho tiempo. Porque yo con ejercicio, si ustedes tocan, no tengo abdominales, pero no se nota. Porque mi grasa abdominal es la que llama la atención, ¿no? Eso pasa con la gente que es gordita así, solamente en el centro, ¿no? Es un tipo riesgoso de incremento de peso, el incrementar la grasa visceral, porque está vinculado a enfermedades como, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Entonces acá están las capas que hemos visto. Acá está el epitelio, su lámina propia, la muscular y mucosae, de amarillo, la submucosa, la capa muscular circular interna, la longitudinal externa y es una serosa, ¿no? Una serosa. ¿Qué función cumple cada una de estas capas que hemos visto, ¿no? En el tubo digestivo? Por ejemplo, el epitelio, ya sabemos, el epitelio es la barrera que delimita lo externo de lo interno, ¿no? Pero ese epitelio en cada región tiene una función importante, ¿no? Por ejemplo, tiene una función importante en el estómago, porque el epitelio se convierte en epitelio secretor, ¿no? El tubo gástrico. En el intestino delgado es un epitelio que se convierte en un epitelio que absorbe los nutrientes. En el intestino grueso es un epitelio que absorbe el agua. Entonces, en cada uno de los sitios vamos a encontrar una función especial del epitelio. ¿Para qué sirve el tejido linfóide que está entre la lámina propia y la submucosa? Acuérdense ustedes que entran muchos alimentos a la boca que son sustancias extrañas, ajenas, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo tejido linfóide en todo el tubo digestivo, en la lámina propia, en la submucosa, no tengo guarniciones de defensa, no tengo linfocitos que me defiendan ante la potencial agresión de esos alimentos que pueden venir contaminados. Y más allá de eso, por ejemplo, en el último segmento, en el tubo digestivo del colon, empiezan a formarse las heces, y las heces están colonizadas en la colonia natural de bacterias que en algún momento pueden tornarse adversas y querer invadirnos, hacernos daño. Entonces el tejido linfóide está ahí manteniendo la flora bacteriana de manera que se porte bien, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Para qué sirve la muscular y mucosae? Dice, moviliza localmente la mucosa. ¿Y para qué moviliza localmente la mucosa? Si bien es cierto que el tubo digestivo tiene un movimiento, el alimento puede impactarse y pegarse sobre la mucosa, sobre el epitelio, y quedarse ahí. Por más que se mueva lo del centro, ese alimento se quedó pegado, como cuando se te queda un pedacito de comida entre los dientes, un pedazo de toffee entre los dientes, y prender el dedo para sacarlo, ¿no? Ya, la muscular y mucosa lo que hace es se contrae, y al contraerse sacude al epitelio para que el epitelio desprenda los alimentos que podrían impactarse, ¿no? Esa es la función de la muscular y mucosa. La capa muscular, la tercera capa, es una capa que se encarga del movimiento peristáltico. ¿Qué es el movimiento peristáltico? Es el movimiento propio del tubo digestivo. Es un movimiento cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, y que conduce el contenido del tubo digestivo desde la boca hacia el ano para que pueda ser eliminado como desecho. Ese movimiento es de dos tipos. Es para mezclar, cosa que se da, por ejemplo, muy bien en el estómago, mezclante, o para propulsar, que se da en el tubo digestivo, ya básicamente el intestino delgado, el intestino grueso, para que el alimento transcurra y pueda irse absorbiendo los nutrientes o el agua, según sea el caso, hasta que pueda eliminarse. Entonces, ese movimiento muscular depende de la capa tercera, que es la capa muscular del tubo digestivo. Ya habíamos mencionado hace un rato que había dos plexos, el plexo nervioso de Meissner, submucoso, y el aurus o muscular. Esos plexos tienen dos funciones. Una de ellas es el peristaltismo, ¿no? O sea, son las que regulan el movimiento del tubo digestivo. Y lo otro que producen es la secreción de las glándulas. Ellos controlan que el tubo digestivo esté siempre humedecido y todo pueda resbalar, sea por moco o por secreción serosa. ¿Un vómito qué sería? ¿Qué tipo de movimiento es un vómito? ¿Es un movimiento normal el vómito? No, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce un vómito? Naturalmente. Una reacción. O sea, uno puede despertarse un vómito, ¿no? Un reflejo nauseoso, no hay vómito. Pero naturalmente hay gente que vomita. ¿Por qué? Mecanismo de defensa del estómago. Así es, ¿no? Si ingresa algo que el estómago reconoce como que no está tan chévere, entonces el estómago lo quiere eliminar, ¿no? Y vomita
por eso. Una sustancia irritante, una sustancia, en fin, alcohol. Toman alcohol los que no están acostumbrados y todo, les viene, el estómago no le gusta esa sensación de sentir alcohol al que no está acostumbrado. O toma un alcohol muy fuerte, entonces, bueno. Es un movimiento antiperistáltico, en contra del ritmo normal del movimiento peristáltico. ¿Y la diarrea qué será? ¿Qué tipo de movimiento es? Es un movimiento peristáltico aumentado, ¿no? Acelerado, que hace que el alimento empiece a estar el tiempo para poder absorberse el agua. Como está tan acelerado el movimiento, hace que salga y sale el líquido. ¿Y por qué se produce una diarrea? Por varias razones. Pero la razón de fondo es que uno quiere eliminar rápidamente lo que está adentro. Porque tiene algún alimento tóxico, porque tiene una bacteria agresiva, por alguna razón uno quiere eliminarlo. Entonces se aumenta el peristaltismo y sale la diarrea. Ahora vamos a mencionar características especiales de cada uno de los segmentos y comenzaremos por el esófago. La histología del esófago. El esófago es el órgano tubular que comunica la cavidad bucal con el estómago. Solo es un túnel, un pasaje, nada más. En el esófago no se producen muchos fenómenos digestivos. El esófago es un órgano tubular, tiene las 4 capas que hemos visto. ¿Qué cosas son importantes de recordar del esófago? Primero, que su epitelio es como el de la cavidad bucal, estratificado, plano, no queratinizado. ¿Y por qué el esófago, que es una víscera ya en el periastio, tiene un epitelio tan grueso como si fuera la vagina o la boca? Porque el alimento que ha sido masticado aún sigue siendo potencialmente dañino. Entonces tiene que viajar por un túnel muy protegido para no dañar las estructuras que forman parte de la pared de ese túnel. Por eso el epitelio es grueso, estratificado, plano, no queratinizado. ¿Qué más es importante del esófago? Que en la parte distal, donde se acerca al estómago, aparecen muchas glándulas en el esófago que producen moco para que esté mojadita esa zona, ese tercio distal. Esas glándulas son glándulas de tipo mucoso y se llaman glándulas cardíacas porque la unión del esófago con el estómago se llama cardias, ¿no? Entonces él dice, me duele en la boca del estómago, dice, entonces esa es el cardias, ¿no? La unión del esófago con el estómago. Acá dice el paciente, no duele la boca del estómago. El estómago está acá, ¿no? Pero aquí es donde comienza. ¿Qué más? Las submucosas como la que hemos escrito, la muscular. En el esófago hay una peculiaridad de la muscular. El pedazo superior del esófago tiene músculo liso. Perdón, tiene músculo estriado, esquelético, como la cavidad bucal. Por eso ustedes pueden impulsar el alimento, ¿no? En la deglución. Y ese impulso es el músculo voluntario. Ustedes deciden cuándo tragar, ¿no? Y pueden incluso hasta regresar el alimento ordenando el tercio superior del esófago que haga su trabajo. El tercio medio del esófago hay un cambio de células entre musculares estriadas y musculares lisas. Hay una transición tipo muscular. Y el tercio distal del esófago sí es francamente músculo liso. No, músculo liso. Lo otro que es importante de recordar del esófago es que casi todo el esófago es adventicio. Cuando uno abre el tórax, no puede separar el esófago así. Tiene que disecarlo por debajo de la tráquea. Está integrado con nosotros lo decimos. Solamente en el tercio distal, donde ya se une el estómago, ahí el esófago se convierte en un poquito de serosa, cuando atraviesa el diafragma. Entonces acá tenemos un esófago, miren el epitelio grueso, estratificado plano, sin queratina, lámina propia, esta es su mucosa y esta es la capa muscular, ¿no? Y por fuera no es adventicia, ya saben ustedes. Esta es una imagen del esófago a nivel del cardias, epitelio estratificado plano, sin queratina, lámina propia, esto es musculares mucosae, esto es su mucosa con glándulas, un montón de glándulas que producen moco, glándulas cardíacas, el conducto de la glándula, y esto es músculo, ¿no? Capa muscular, ¿no? Esófago. Es una lámina imposible de no reconocer como esófago. Listo. El siguiente segmento es el estómago. El estómago histológicamente sí es un poco complejo. Anatómicamente también. O sea, esta es una imagen de un estómago desde el punto de vista anatómico. Acá se ve el esófago, el cardias. Y el estómago es este saco que alberga más o menos 1 litro de cavidad, 1,5 litros de cavidad, de contenido. Tiene regiones anatómicas. Por ejemplo, tiene el fondo gástrico,
tiene el cuerpo gástrico, el antro y el píloro. El píloro es donde el estómago se convierte en duodeno, el cambio. Entonces ya saben, cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. Histológicamente vamos a encontrar diferencias entre una y otra zona. En términos generales, lo complejo del estómago está en su mucosa. La mucosa del estómago tiene un epitelio simple cilíndrico. Entre el esófago y el estómago aparece un fenómeno que se llama transición de epitelios, que es decir, un epitelio deja de ser de un tipo para convertirse en otro tipo de epitelio. Deja de ser estratificado plano sin queratina para convertirse en epitelio simple cilíndrico. Es un epitelio simple cilíndrico que produce moco. O sea, el mismo epitelio produce moco, pero además vamos a encontrar células caliciformes, que son células que por naturaleza producen moco. Vamos a encontrar una lámina propia de tejido conjuntivo laxo, infiltrado de linfocitos, y encontramos glándulas. Toda la mucosa del estómago está formada por glándulas. ¿Qué tipo de glándulas? Glándulas tubulares simples, básicamente. ¿Se acuerdan de una tubular simple? Un único conducto y una unidad secretora en forma de tubo, un tubo de sangre, ¿no? Glándulas tubulares simples. Hay glándulas endocardias, ya las hemos visto hace un rato, hay glándulas en el fondo y en el píloro de tipo distinto. Hay musculares mucosae también, ¿no? En la submucosa, tejido conjuntivo, pero acá es importante tener en cuenta que la submucosa del estómago está muy vascularizada. Tan vascularizada, cuando se hace una heridita a la mucosa, sangra mucho el estómago. Eso que se conoce como úlcera gástrica sangrante es porque se perdió la mucosa y empezó a sangrar la submucosa y se llena de sangre el estómago. Aquí la capa muscular, en vez de tener dos capas, como todo el tubo digestivo, tiene tres capas de músculo, ¿no? Hay una capa interna que se hace oblicua, una capa media circular y una capa externa longitudinal. El estómago todo es serosa, todo es serosa. Ahora miremos las glándulas del estómago. En la zona del cardias, las glándulas suelen ser tubular ramificada, como esta. Tubular, pero tiene dos ramas, ¿no? Una acá, otra acá. Y producen moco, productoras de moco. Vamos a encontrar además aquí algunas poquitas células que producen ácido clorhídrico también, pero poquito del cardias. Casi todo produce moco. En el cuerpo y fondo yo voy a encontrar otro tipo de glándulas. Esas serán tubulares rectas, que tienen tres regiones. Una región que se llama istmo, una región que se llama cuello y una región que se llama base. Y voy a encontrar distintos tipos celulares en la pared de la glándula, como células secretoras. Voy a encontrar un grupo de células que se llaman células madre, que dan origen al resto de células. Voy a encontrar un grupo de células que se llaman células parietales, que producen ácido clorhídrico, otras que se conocen como células zimógenas, que producen enzimas, y algunas células enteroendocrinas. Bueno, en el hígado son glándulas básicamente que producen moco. Ahorita veremos un modelo de las glándulas. Miren, esta es una imagen que muestra la pared del estómago. La imagen es bien bonita. Este de acá, bonito, es el epitelio simple cilíndrico. ¿Se dan cuenta? Simple cilíndrico productor de moco. Por debajo de ese epitelio encuentran esas estructuras así, que son las glándulas tubulares. Esta es la lámina propia. Esta rojita es la muscularis mucosae. Esta gorda de acá, la submucosa, que tiene vasos sanguíneos grandes. Miren este vaso. Y toda esta de acá es la capa muscular, gruesa, ¿no? Tres capas de músculo: oblicua, circular y longitudinal. Y finalmente, aislado, porque tiene serosa, con epitelio simple, plano, ¿no? Una imagen bien bonita del estómago. Aquí vemos a mayor aumento solo la mucosa, para que vean ustedes el epitelio simple cilíndrico, las glándulas tubulares, la lámina propia y la muscularis mucosae. A mayor aumento, el epitelio simple cilíndrico productor de moco y las glándulas. Si ustedes se dan cuenta, en la pared de las glándulas,
las células que forman parte de la pared de esas glándulas tubulares son distintas, no son todas igualitas. Cuando veíamos otras glándulas, hemos visto que las células son iguales, ¿no? Las serosas son rugosas, no, acá no. Acá todas tienen una naturaleza distinta. Miren qué bello el epitelio, simple cilíndrico del productor de moco de esto. Vamos a ver la zona más importante. La zona más importante es el fondo y el cuerpo, porque ahí se produce la mayor cantidad de jugo gas. Y ahí las glándulas son de este tipo. Tubular simple. Ya dijimos que tiene un istmo. Acá el istmo lo han dividido en dos partes. Porque tiene razón, este es el epitelio y este es el istmo. Luego tenemos la zona del cuello y el fondo de la glándula. Y están todos los tipos celulares que ese autor ha descrito, que son importantes de reconocer. Por ejemplo, las de arriba son células que producen moco, células epiteliales productoras de moco. Y aquí en el istmo encontramos unas células que las llaman células progenitoras o células madre. Esas células dan origen a todas las de abajo y también dan origen a todas las de arriba, las células progenitoras. Luego tenemos las células parietales, también llamadas células foxínticas, ¿no? Que son esas amarillas. ¿Qué producen las parietales? Ácido clorhídrico y lo que también se conoce como factor intrínseco, que es importante para la absorción de vitamina B12. Si la mucosa del estómago se altera por alguna razón, por ejemplo, una inflamación permanente, alcohólico, el estómago está alterado, se pierde esta capa de la glándula y no hay que produzca ácido clorhídrico, que eso debilita la capacidad de defensa que tiene el estómago y de degradar sustancias, pero también evita que se absorba vitamina B12. Entonces, un paciente alcohólico es un paciente anémico. ¿Qué tipo de anemia tendrá? ¿Cómo es la anemia por deficiencia de vitamina B12? ¿De qué tamaño es el glóbulo blanco? ¿Es chiquito? ¿Es microcítica? No, es una anemia macrocítica, ¿no? Son los glóbulos rojos pálidos y grandes, ¿no? Es típico de la anemia por deficiencia de vitamina B12. Luego tenemos las células D, que producen somatostatina. Luego tenemos un grupo especial de células que se llaman SL, células SL, que tienen una descarboxilasa de histidina que producen histamina. La histamina funciona aquí como un agente paracrino que estimula la síntesis de ácido gástrico. ¿Qué es paracrino? ¿Qué es autocrino? ¿Qué es paracrino? ¿Qué es endocrino? Ajá. Dice, un efecto autocrino es cuando yo produzco una molécula, una hormona, que me afecta a mí, ¿no? Quiero engordar, produzco mi hormona para yo mismo engordar, como célula. Paracrino es cuando yo produzco una hormona que afecta o da señales a los que están a mi alrededor. Y endocrino es cuando yo produzco una hormona que la envío a la sangre o a la linfa para que produzca un efecto a lo lejos, ¿no? Ya, en este caso, las células SL producen histamina que por efecto paracrino afectan a las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico. Luego tenemos las CC, que producen serotonina. Luego las XL, estas son muy importantes, deben haber escuchado esto, es una cosa que está así como muy de moda. Es más, esta imagen es más o menos reciente, por eso todavía no está traducida. Estas producen grelina. ¿Alguien escuchado de la grelina? Es la hormona que tiene que ver con la sensación de plenitud, ¿no? Cuando no encontré esa hormona, yo no dejo de tener hambre y como. Pero cuando esa hormona está elevada, tengo sensación de saciedad, ¿no? Incluso hoy en día, yo hace tiempo tuve un problema de hipertrigliceridemia y colesterolemia, estuve volando, entonces mi médico me dice, doctor, no le puedo dar a usted el tratamiento que le dan a nuestras personas porque yo no quería hacer dieta, pues. Quería comer lo que quería comer y no quería dejar de tomar alcohol, que es otra cosa que tú pides cuando... Y me dio una opción
que se llama, el medicamento comercialmente se llama Saxenda, que es una hormona, un análogo, que produce sensación de plenitud. Te pones la hormona y tienes sensación de estómago lleno. Y yo dije, ya, probemos pues. Comencé el tratamiento con 0.6 microgramos diarios. Entonces todos los días me clavaba una pistola, una lapicera, te lo clavas en la grasa del estómago. Y me reí porque no pasaba nada, pero cuando me duplicó la dosis, me multiplicó a 1.8 diario. Mi mamá me servía el almuerzo y decía, acuérdate eso, me comía menos de la mitad y estaba lleno. Funcionaba. 4 meses, todo volvió a colesterol, se le hicieron bajar normal y me bajé 4 kilos. Estuvo bien, ¿no? Entonces, ese fenómeno que se usa para controlar ese problema de alimentación es gracias a estas células, ¿no? A la hormona que produce estas células. Las charlas hoy en día vinculadas a la nutrición hablan mucho de creatina. Si les interesa el tema, es curioso para que lean al respecto. Y luego tenemos abajo otras células que tienen, bueno, acá tenemos a las principales o células simógenas, ¿no? ¿Qué son las que se encargan de producir qué cosa? Enzimas. Las células simógenas producen enzimas digestivas, ¿no? Porque el estómago produce también ya inicia la digestión, proteínas, ¿no? Pepsina. A ver, ¿para qué sirve el jugo gástrico que produce el estómago? ¿Por qué tenemos? Alguien ha vomitado agua, doctor, y es horrible el sabor de esa agua, ¿no es cierto? Ya, ese es el jugo gástrico del vómito, ¿no? Con mucho moco, obviamente, pero se siente sabor ácido, y hace un olor ácido, ¿no? Desagradable. Cuando vomita jugo gástrico en la cama, el olor queda, mejor cambia de mucho, ¿no? ¿Por qué tenemos ese veneno en el estómago? Claro, uno es que clínicamente tiene un pH tan bajo que nadie puede vivir en ese pH. Entonces, muchos de los microorganismos que ingresan con los alimentos mueren por acidez. Esa es una razón. Y la otra es, ustedes, ¿a quién le gusta comer el huevo pasado? A mí me gusta el huevo pasado. Huevo pasado, huevo no cocido, ¿no? Con la clara cruda de la yema cruda. ¿A quién le gusta la carne a término medio? A mí. Me gusta la carne roja, el centro sangrante, ¿no? Pero esa carne y esa proteína del huevo no está desnaturalizada. ¿Qué es desnaturalización? ¿Ah? Claro, las proteínas normalmente tienen varios. La naturaleza nunca las encuentra en su estructura primaria, las encuentra en estructuras terciarias o cuaternarias, ¿no? Enrolladas y pegadas a otras proteínas. Cuando yo quiero obtener los aminoácidos de esa proteína, no lo puedo hacer fácilmente porque está enrollada, ¿no? Está muy protegida. Lo que tengo que hacer es ¿no? Estirar el rosario de aminoácidos, o sea, volverlo a su estructura primaria. La estructura primaria es la cadena de aminoácidos. Y esa cadena de aminoácidos, ¿cómo la consigo? Desnaturalizando la proteína. ¿Cómo hicieron nuestros ancestros para desnaturalizar las proteínas de los búfalos que se comían? El fuego, pues. Calor extremo desnaturaliza, cocinar proteínas, se comía su huevo duro y su carne cocida, ¿no? Pero con el paso del tiempo hemos vuelto a comer sushi, pescado crudo, ¿no? Hemos vuelto a comer huevo crudo, hemos vuelto a comer carne en término medio, ¿no? Pero te gusta el carpaccio, carne cruda, ¿no? ¿Cómo hacemos para desnaturalizar esa proteína y poder usarla? El jugo gástrico, que tiene pH acidísimo, la desnaturaliza. Ayuda a hacer lo que no hacemos en la cocina, ¿no? Eso es importante para que una vez que pase el intestino delgado se puedan seccionar esas cadenas de aminoácidos y convertirse en aminoácidos absorbibles, ¿no? Eso gracias al ácido que producen las células de estas, ¿no? Muy bien. Esta es la célula que produce, aquí vimos hace un rato. Esta célula oxíntica o parietal tiene esta forma. Esa es una inactiva y esta es una activa. Es decir, acá está produciendo ácido. Miren cómo cambian las microvellosidades de esta región. Se hacen más largas, se interdigitan, ¿no? Miren, así es la célula y es una microfotografía electrónica de la célula. O sea, acá está el centro, acá está el núcleo. Y estos son los brazos, ¿no? Y estas son las microvellosidades. Esta célula está activa, está inactiva. Miren acá. Miren acá.
inactiva microvellosidades chiquitas, activa microvellosidades grandes. ¿Ya? Esta célula está activa o inactiva. Está muy activa, ¿no? Se ve claramente en todos los pliegues del epitelio, perdón, de la membrana intersticial. Ahora, en el tubo digestivo, como vimos acá, hay células que producen hormonas: serotonina, grelina, somatostatina. Esas células que producen hormonas, ya sea para efecto paracrino o para efecto endocrino, son células que forman parte de un sistema especial del tejido del sistema endocrino, que se llama sistema enteroendocrino o enteroendocrino. Entero es el prefijo de tubo digestivo, ¿no? Enteroendocrino. Y permite que haya una comunicación hormonal paracrina, principalmente entre órgano y órgano. O sea, el estómago le dice al intestino delgado: oye, intestino delgado, ya me voy a vaciar, prepárate, ¿no? Vaciamiento gástrico, ¿no? El intestino delgado dice: ya, chévere, gracias por pasarme la voz. Páncreas, necesito tus enzimas. Entonces el páncreas se pone alerta para poder también matar su chorro de enzimas. Dice: vesícula, la comida viene grasosa, la vesícula está lista para poder dispararse. Una vez que se vacía el estómago hacia el intestino delgado, la vesícula se contrae porque hay el emisor ligero, ya se contrae, ya jugas. Esa comunicación es gracias a este sistema de células enteroendocrinas, células que producen hormonas para comunicación de tipo principalmente paracrino, pero endocrino también. Esas células son de varios tipos, hemos visto algunas como la grelina o la CCLC, etc. Y producen hormonas como la A produce glucagón, la G-gastrina, la SK-secretina, el péptido intestinal vasoactivo, la glicetina, colecistocinina, somatostatina, motilina, serotonina. ¿Dónde se encuentran? Por ejemplo, unas en el estómago, menos en el intestino grueso, otras en el píloro con mayor cantidad de IgG1 y así. Vamos a encontrarlas en la mucosa de estos segmentos del tubo digestivo. Y acá están los efectos. Uno produce glucogenólisis hepática, otro aumenta, estimula la secreción de ácido clorhídrico, otro le avisa al páncreas para que mantenga una secreción alcalina en sus túbulos, otros inhiben la secreción del ácido clorhídrico, etc. ¿no? Aumenta la motilidad, aumenta la motilidad, aumenta la motilidad. Es importante saber que existen hormonas de este sistema. APU, se llama APU o enteroendocrino. APU, A-P-U-D. Listo, vayamos al segmento siguiente, intestino delgado. Igual, ya sabemos, mucosa, submucosa, muscular y serosa. No hay nada que decir acá. La mucosa. Aquí lo importante es el epitelio. Es un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Y es un epitelio donde las células se conocen con el nombre artístico de enterocitos. Son los enterocitos. Y son células que tienen como función más importante la absorción. Absorción. Para poder hacer la absorción, el intestino delgado se ha provisto de algunos mecanismos para aumentar su superficie de contacto. O sea, son 7 metros de intestino, pero aún así 7 metros no alcanza para absorber. Entonces el epitelio tiene que arrugarse demasiado, plegarse demasiado para tener mayor superficie de contacto para que el alimento pase por ahí. Son especializaciones para la mayor superficie de contacto del intestino delgado. ¿Cuáles son esas especializaciones? Primero, que todas las células poseen microvellosidades. Es decir, la membrana de la célula en la zona apical se pliega, ¿no? Si yo jalo la membrana es más grande, si la suelto se hacen plieguecitos de cada celulita, ¿no? Luego, cada zona de la mucosa se pliega también, como cerritos. O sea, la mucosa plegada se llama microvellosidades, perdón, vellosidades intestinales, vellosidades intestinales. Las microvellosidades que son de la célula y unos pliegues que se llaman vellosidades intestinales que son de la mucosa. El centro o el corazón de una vellosidad intestinal es la lámina propia de la mucosa. Pero además también la submucosa se pliega y genera unos pliegues que se llaman pliegues circulares. Entonces yo tengo membrana plegada, la jalo. Mucosa plegada, la jalo. Y submucosa plegada, la jalo. O sea, en 1 centímetro puedo tener 5 centímetros y ojalá, gracias a estos incrementos de la superficie de contacto, ¿no? En la zona del duodeno, básicamente,
vamos a encontrar además glándulas intestinales, ¿no? Donde encontramos algunos tipos especiales de células, donde me interesa un poco a las células de Paneth, que veremos en el instante. Entonces acá yo tengo estas son mis vellosidades intestinales. Cada vellosidad tiene células epiteliales en su interior. Miren, aquí no se ven las microvellosidades, porque son de cada celulita. Este es el epitelio, acá arriba, que está rojito, es el epitelio plegado. Pero estas columnas que se ven aquí son las vellosidades intestinales. Su centro, eso que estoy señalando con el puntero, ese centro es de lámina propia. Y este de aquí es un pliegue circular. Su centro es de su mucosa. Y eso de acá es muscular y eso de acá es serosa, ¿no? Es para que vean cómo se incrementa la superficie del intestino delgado para incrementar la absorción. Si yo paso por ahí un huevo duro, va a demorarse mucho en recorrer todos los bordecitos y mientras está pasando por ahí se está absorbiendo la proteína de ese huevo duro, ¿no? No todos los segmentos son iguales, ¿no? Esta es una zona y hay uno por eso. Esta es otra zona, pero igual tiene las vellosidades, ¿no? Esta es la zona del duodeno. Estas son glándulas. Acá hay una transición. Estas son las células de las glándulas que tienen la zona del duodeno. Hay células que producen las células epiteliales con microvellosidades o enterocitos, células caliciformes que producen moco para que no se peguen los alimentos, células enteroendocrinas, ya saben, que producen gastrina, secretina, serotonina, etc. Una célula madre que da origen a todas las demás, y abajo unas células de Paneth. Acá se ve una microfotografía de otro segmento y se ve la mucosa muy bonita del epitelio. Célula de Paneth. Muy bien, esta es la zona en la que el intestino delgado, que es este de aquí, se convierte en intestino grueso, que es este de aquí. Esta zona se llama ciego. Y en esta zona del ciego, donde se une el intestino delgado con el intestino grueso, aparece una estructura rara, como una protrusión del intestino grueso, que se llama apéndice vermiforme o apéndice secal. Vermiforme porque se parece a un oxíodo, el oxíodo se llama enteronius vermicularis, vermiforme, un gusanito, ¿no? Esa es la famosa apéndice que nos da apendicitis, esa es. El intestino grueso tiene una estructura parecida a todo el tubo digestivo, pero llama mucho la atención esto. Este es el apéndice, acá se ve otra vez, el intestino delgado, ciego, acá comienza el colon ascendente, transverso, ascendente, sigmoide, recto, este es el apéndice. En la mucosa y lámina propia y submucosa del apéndice y de todo el tubo del colon, sobre todo en esta zona, hay mucho tejido linfóide. Es más, dicen algunos estudios que esta región es como una biblioteca de memoria inmunológica. Dicen que muchos de los linfocitos que han conocido alguna enfermedad, sobre todo las bacterias que están codificadas de la flora bacteriana, están almacenadas en el apéndice. Entonces, cuando hay una de esas bacterias que se porta mal y quiere hacernos daño, se activa ese linfocito con su memoria y dice, ay, te conozco, y él salta y se genera un nódulo linfóide y se activa la respuesta inmunológica, ¿no? A veces se activan muchos linfocitos, se activan tantos que crecen tanto los nódulos linfóides del apéndice, colapsan la luz del apéndice y presionan los vasos sanguíneos de la pared del apéndice. Eso hace que el apéndice se inflame. Y si no se desinflama, se necrosa. Y ya lo que se conoce como apendicitis, puede perforarse, si nos entramos de urgencia, sacamos el apéndice y nos deshacemos de esa memoria inmunológica. No nos pasa nada, porque volvemos a crear otra memoria, otro archivo. El intestino grueso tiene igual 4 paredes. ¿Qué es importante? La mucosa, epitelio simple cilíndrico, con chapa estriada, células caliciformes, gran cantidad de células caliciformes, muchas células caliciformes, producen mucho moco en la pared del colon. ¿Por qué? Porque ahí se absorbe el agua y se producen las heces, y las heces son sólidas y tienden a impactarse. Entonces, para que resbalen las heces sobre el intestino,
hay mucho moco, ¿no? La submucosa, como ya la conocemos, llena de nódulos linfoides, bastantes nódulos linfoides. La muscular acá tiene una peculiaridad. La capa interna del músculo es circular, pero la capa externa es como unos cordones. Se forman 3 cordones de músculo liso longitudinal. Miren, acá. Esta es una proyección de la capa muscular externa. Un cordón, 2 cordones, y por acá atrás está el otro. Donde se juntan los 3 cordones, aparece el apéndice. Los cirujanos, cuando meten la mano, tocan un cordón y lo siguen. Y donde se juntan, y ponen el apéndice y la sacan, ¿no? Para operar. Cuando están haciendo la cirugía bien, como se hacía antes, ¿no? Esos cordones son músculo liso, la capa longitudinal externa, y se conocen con el nombre de tenias cólicas. Otra vez un parásito, ¿no? El apéndice vermiforme, ahora las tenias, como las tenias saginata, tienes una tenia, ya es tenia. Finalmente, por fuera es serosa, ¿no? Aquí hay muchos apéndices diploicos, mucha grasa visceral. La mucosa, miren, las zonas celestes son las caliciformes. ¿Cuáles son las caliciformes? Pocos enterocitos que absorben básicamente agua. Miren cómo se ve la mucosa del intestino grueso. Prácticamente puras células caliciformes, ¿no? Un montón de bolitas blancas son las células caliciformes. Las heces se forman durante todo el viaje ese que hemos mencionado, que puede durar horas o días, y llegan y se acumulan acá. Ese es el recto, el último segmento del tubo digestivo grueso, del intestino grueso. Y van dilatando la zona del recto. Van llegando y se van acumulando ahí y se dilata el recto. Cuando el recto se dilata hasta un punto en el que ya no contiene más tiempo lo que está dentro, se despierta un reflejo que se llama el reflejo defecatorio, y nos da ganas de ir al baño para defecar. En el ano, la capa circular interna está reforzada por una capa externa del músculo esquelético, que se conoce como el nombre de esfínter anal. Cuando se llena el recto, el músculo liso se dilata y nosotros tenemos urgencia de ir al baño. Ahí, ¿qué hacemos? Apretamos, ¿no? Usamos el esfínter externo que manejamos nosotros mientras llegamos al baño. Pero como es músculo esquelético, no aguanta mucho tiempo. A ver, hagan pesas, 50 repeticiones, el músculo esquelético se le va a caer la pesa, con 8 kilos se le cae. Alucinen, reteniendo las heces 10 minutos, no aguanta, se le cae. Entonces tiene que correr y llegar al baño, ¿no? Para poder eliminar los desechos de la digestión. Se ha absorbido lo que necesitamos y se ha eliminado aquello que no alcanzamos a absorber, más los desechos propios, ¿no? O lo que no podemos ser capaces de digerir. Hay cosas que no somos capaces de digerir. Mucha fibra, por ejemplo, no la digerimos. Por más que tenemos bacterias que nos ayudan, ¿no? Entonces se elimina como tal. Hay gente que tiene problemas para digerir, por ejemplo, la leche, ¿no? Intolerantes son. Entonces también produce diarrea o gases porque no podemos digerir la leche. Y así hay enfermedades vinculadas a problemas de absorción de algunos nutrientes que producen problemas dispépsicos de la digestión. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? He acabado a las 9:41 y hasta aquí es el contenido que queda para nuestro examen de la próxima semana. Así que a estudiar. El examen es a las 8:30 del día